Bueno, la idea del mapeo de Poincaré. Aquí voy a quitarle el foco, por eso, para que no se vea. Aquí se alcanza a ver. Así, se alcanza a leer. Sí, sí se ve, profesor. La idea del mapeo de Poincaré es considerar un sistema autónomo que tiene una órbita periódica gamma a través de un punto cero en gamma, y sigma es un hiperplano perpendicular a gamma en el punto x0. Entonces, para cualquier punto x0 suficientemente cercano a x0, la solución de 1, o sea, de la ecuación autónoma a través de x, del punto suficientemente cercano a x0, volverá a cruzar otra vez al sigma en el punto p de x, que pertenece a sigma y además cerca de x0, ¿verdad? Entonces la idea de este mapeo de Poincaré está ilustrado en la siguiente figura. En esta figura lo que estamos mostrando, esta figura lo que estamos mostrando es, ilustrando más bien, tenemos un sistema autónomo definido en Rn, o sea, n ecuaciones diferenciales autónomas que dependen obviamente del tiempo, y tenemos una solución periódica a través de x0. Entonces aquí gamma es la solución periódica, la trayectoria de esta solución o la órbita de esta solución. Entonces, si nosotros tomamos un punto suficientemente cercano a x0, ¿sí?, vamos a tomar la solución y vamos otra vez en un cierto periodo que va a depender de x, del punto x, voy a volver a cruzar sigma suficientemente cercano a x0. Entonces, lo que vamos a tener aquí es pues un hiperplano. Sigma es perpendicular al vector tangente en x0 en la órbita. Entonces estamos cruzando de manera perpendicular a este vector tangente, y por lo tanto, puesto que tomamos tomamos aquí x0 en una vecindad sobre sigma, el mapeo de Poincaré, P de Poincaré, va a ser una función de sigma en sigma, ¿verdad? Es decir, va a ser un mapeo de Rn-1 a Rn-1. Ajá. Definido de esta manera, ¿verdad? Es decir, ¿cuál sería el punto inicial? El punto inicial sería que el mapeo, por ejemplo, el mapeo P de x0, ¿cuánto nos daría P de x0 en este caso? El mapeo de Poincaré, ¿cuál sería? El mapeo de Poincaré, ¿cuál sería, Adán, Alonso? Evaluado en x0. De acuerdo a esta definición, pues sería otra vez, sería x0, ¿no? Y tardaría en llegar a este punto x0 t, en lo que dura el periodo, ¿no? Pero para este punto x, el tiempo de llegada a p de x sería diferente, ¿no? Bueno, entonces, el siguiente teorema que vamos a mencionar se refiere a probar que este p es continuo, ¿no?, para toda x en sigma, ¿verdad? Para toda x en sigma. ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? Ajá, es que no se alcanza a ver, profe. El mapeo es continuo y la derivada también es continua, la derivada jacobiana de este mapeo de Poincaré. Pues va a ser una matriz de n-1 por n-1, ¿no?
¿Sí? Eso es lo que vamos a probar. Bueno, vamos a mencionar. Entonces, también el mapeo de Poincaré se puede definir, pues, la sigma que tenemos aquí puede ser una superficie suave, que no necesariamente es tangente en el punto X0. En este caso lo tomamos perpendicular, un plano, ¿verdad? Un semiplano perpendicular, pero puede ser cualquier otra superficie y no necesariamente ortogonal en el punto X0, sino transversal. Pero eso es algo más, pues es más, una vez que uno entiende el problema planteado de esta manera, se puede plantear para superficies de dimensión n-1. Entonces, no sé si está claro cómo está definido este mapeo. Luego vamos a hacer algunos ejemplos después de mencionar el siguiente teorema. ¿Está claro cómo está definido? Sí, profe. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario acerca de esto? Bueno, el comentario es que el mapeo en X0 pues es el mismo, ¿no? Es decir, el X0 es la identidad. Aquí en un punto fijo nos da X0. Pero para cualquier otro punto que es cercano a X0, voy a volver a dar la vuelta por dependencia continua, ¿verdad? Con respecto a las condiciones iniciales. Pues aquí voy a tener, voy a partir de este punto X, voy a dar la vuelta y la pregunta es, ¿en qué tiempo regresaré? Voy a tener un tiempo de retorno tau, ¿verdad? Que va a depender, ¿de quién depende ese tiempo de retorno? Va a depender del punto, ¿verdad? Del punto que yo haya tomado. Para cada punto voy a tener un tau positivo en el que yo regrese otra vez aquí a tocar la superficie sigma. ¿Estamos? Entonces vamos a mencionar el siguiente teorema que afirma que definido el mapeo de Poincaré de esta manera, entonces P es continuo y la derivada de P en el punto X, en cualquier punto X también es continuo, ¿verdad? Eso es lo que nos va a afirmar el siguiente teorema. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. O sea, el mapeo es difeomorfismo, ¿no, profe? Es un, O, sí, sería un difeomorfismo. Ajá. Vamos a ver ese detalle. Ok, entonces vamos a mencionar ese teorema. Vamos a escribirlo por acá. Entonces tenemos el que llama aquí el teorema 1. ¿Se ve bien ahí? un poco más hacia la izquierda, ¿no, profe? Un poquito, nada más. Ahí está bien. Ahí. La Sí, luz la apagamos. ¿Y se ve? Ahí se ve bien o dejo la luz pues colocada. Mejor prendida, profesor, se ve un poco más. Okay. Muy bien, entonces, teorema 1, vamos a poner, bueno, sea
las hipótesis de siempre sea E un subconjunto de Rn. Ajá. Y sea F un campo vectorial de clase C1. Ajá. Y supongamos que que Fi de T de X0 es una solución periódica, es una solución periódica de 1 de periodo T. ¿De quién? De 1, pues 1 es X punto igual a F de X. Esa es F de X. Es una solución periódica de esta ecuación diferencial autónoma de periodo T. Y que el ciclo ¿cuál es este ciclo? Pues es la imagen de la trayectoria o la odógrafa de la curva, ¿verdad? En cálculo de varias variables, uno le llamamos odógrafa de una curva, que es X de T, X igual a phi de T, de X0, para 0 menor o igual que T, y menor o igual que T, ¿no? Esa es la curva gamma que dibujamos ahí. Es continua, ¿eh? Ponemos eso, es continuo. Ajá. Y entonces, sea sigma, sea sigma, ¿cómo definiríamos un plano ortogonal en ese punto? Serían las X de R, M, Tales que su producto interno con esos puntos debe ser 0, ¿no, profe? Ajá, es decir, tomamos un punto cualquiera en sigma. O sea, aquí está la curva, ¿no? Aquí está el punto. Aquí está sigma. Aquí hay 0, ¿verdad? Tomamos cualquier otro punto, vector sobre sigma, ¿verdad? Entonces tomamos un X menos X0. Y para que sea ortogonal a la solución, pues necesitamos que sea ortogonal. La solución es tangente al campo vectorial. Entonces lo debemos poner aquí en X0. ¿Le puede bajar un poquito, profe, por favor? Este es el vector tangente, ¿no? El vector tangente porque es la solución que pasa por X0 es tangente en ese punto. Y el producto interior, pues este 0, ¿está claro? ¿No? Adán, ¿está claro? Vamos así la sigma. Sí, profe. Ajá. Entonces, esta es la trayectoria gamma. Aquí está la trayectoria gamma, aquí está sigma. Aquí está phi de T, ¿verdad? De X0, cualquier solución sobre la gamma, ¿no? Y entonces, en sigma regresamos cada tiempo T positivo, ¿verdad? Regresamos a X0. Y entonces tomamos pues cualquier
Entonces, bueno, aquí lo que afirma el teorema es que existe un delta, ¿verdad? Alrededor de, que está un disco en sigma, una bola de dimensión n-1, ¿verdad? Entonces el teorema existe, dice lo siguiente. Entonces existe un delta positivo y una única función tau de x. O sea, bueno, esta función tau de x podríamos decir que está definida en sigma hacia los reales, ¿verdad? Positivos. Positivos, ¿no? Es decir, para cada punto que yo tome, o sea, como que aquí lo voy a escribir en este pedazo. Es decir, la tau es una función que va de sigma. ¿Hacia dónde? Pues hacia R más, hacia los reales positivos, ¿no? Y su imagen, entonces existe una única función de tiempos de retorno. Entonces, definida y continua. Una función tau igual a tau de x. Continua y diferenciable. Definida en sigma. Continua y diferenciable. Para toda x en la bola de radio delta de x0. X0 tal que debe cumplir dos condiciones. Primera, que tau definida en el x0 pues es el periodo t, porque es la órbita que inicia en x0 y después de un cierto tiempo t regresa al mismo punto, ¿verdad? Por eso y la otra condición es que la phi en el tiempo tau de x y x que pasa por x es elemento de sigma. Para toda x en la bola de radio delta y centrada en x0. Ahí está. Eso es lo que nos dice este problema. Ok. ¿Está entendido hasta aquí el punto de cómo está definida la función? Y la conclusión. Bueno, pues ahora nos vamos a la figura, ¿no? A nuestra figura que tenemos del otro lado. Ustedes me dicen en qué momento me cambio para ver qué es lo que está pasando. Por mí ya, Ya, por profe. fin. ¿Ya? Bueno. Muy bien.
Entonces nos vamos a esta figura. Vamos a agregarle, darle cosas, ¿verdad? Sí. Para ilustrar el teorema. Ahí se ve bien. Ahí estamos bien encuadrados. Ahí se ve. ¿Sí, no? Bueno. Entonces, ¿cuál es el asunto? Pues tenemos la solución. Ajá. Primero, pues el vector sigma lo definimos de tal suerte que vamos a quitar esto. Vamos a explicar el teorema. Primero sigma, como tenemos pues una solución periódica de esta ecuación autónoma. Periódica quiere decir que es de esta forma. Y entonces, pues podríamos decir que la gamma es en realidad la solución gamma que pasa por X0. Eso es gamma. Pero se le pone gamma mayúscula para distinguirla de cualquier otra trayectoria, ¿verdad? Que es periódica en este caso. Y sigma, ¿cómo definimos sigma? Pues aquí está el punto X0, ¿verdad? Este es el punto X0. Y el vector tangente a la solución en ese punto, pues f de X0 es un vector tangente a la solución phi de t de X0 en t igual a 0, ¿no? Entonces es un vector tangente y si yo quiero definir este plano, hiperplano tangente a esa solución, a esa curva, pues aquí por eso lo pusimos así, ¿no? Como el conjunto de los puntos en Rn, de las X en Rn, tales que X menos X0 punto f de X0 es igual a 0. Por eso se definió así, ¿verdad? Esa es una cuestión importante. Entonces, es claro que vamos a definir el mapeo de Poincaré en el punto X0. Después de un punto 0, pues de un tiempo 0, yo voy a regresar al mismo punto, ¿verdad? Es igual a X0. Porque phi de t más t, la solución que pasa por X0, pues es igual a phi de t de X0 y es igual a X0 para toda t en los reales, ¿no? O sea, voy a estar allí dando vueltas. En un periodo de t voy a estar girando. Entonces, lo que dice Poincaré es que existe una vecindad, una delta vecindad del punto X0. Aquí está la delta vecindad. Tal que para toda X, y entonces existe un tiempo, existe una T, existe una delta positiva, para que tienes una delta vecindad de X0, de X0. O sea, para tomar solamente los puntos la vecindad puede estar en Rn, pero la interceptamos con sigma, ¿verdad? Para tener solamente este disco, ¿no? Entonces existe una vecindad tal que para toda X, para garantizar que estamos en sigma, y en la vecindad, entonces existe esta vecindad y existe una única función, ¿no?, definida. O sea, realmente la definición, existe un único tiempo tau
una función que está definida, ¿de dónde a dónde? De esta B delta de X0, Ahí ya no se ve, profe, el pizarrón. intersectado con sigma. Ahí se ve, Sí, ahí ya está bien, profe. Gracias. intersectado con sigma. Y obviamente hacia los reales positivos, ¿no? O sea, porque yo quiero que el tiempo dependa de X. Ujú. Para cada X existe un tiempo, un único tiempo. Ajá. Tal es que, en primer lugar, ¿verdad? Pues la tau en el punto X0, o sea, en el punto X0, pues debe ser el periodo, ¿no? Y además, pues cualquier solución que pase por un punto X en la vecindad, y tengo aquí la X, pues esto debe estar, ¿en dónde? Debe estar en la bola, en la sigma, pues. En la sigma. Ujú. Debe pertenecer a la sigma para toda X. Ujú. Para toda X. También en la bola, ¿verdad? De radio delta de X. Entonces son dos aspectos. El tiempo, si yo tomo un punto cercano, sí voy a regresar, pero posiblemente más retardado. Ahí voy a volver a intersectar a la sigma. Posiblemente en un tiempo más después, ¿verdad? Del periodo. O piensen ustedes que puede ser más rápido, pues no lo puedo asegurar, ¿no? Pero que el tiempo es positivo y que depende continuamente del punto, esa es una cuestión interesante. ¿Sí? Bueno, ahora la demostración de este teorema pues utiliza el teorema de la función implícita. ¿Sí? Y el teorema de dependencia continua y uniforme con respecto a un parámetro. Eso es lo que se utiliza, algunos teoremas que ya vimos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a definir la siguiente función, ¿no? Así, a grosso modo, pues platicamos así la demostración. Ajá. Vamos a platicar así como puede ser la demostración y luego haremos un ejemplo concreto. Ya me puedo, ¿sí está claro entonces el sentido de este teorema? ¿Hay alguna duda en cuanto a qué se entiende por este teorema? Todo bien, profe. Sí, o sea, hay una continuidad, ¿se dan cuenta? Es muy, muy fuerte porque, primero de la manera, involucra muchos conceptos, ¿no? Y luego la forma en que se plantea, ¿no? La función tau de X. Que la función dependa de X y el tiempo que tenemos aquí, que pertenece a sigma, etc.
Entonces, la prueba se basa en la expresión. Vamos a partirnos de este lado. Ahí se ve, supongo que ahí se ve bien, ¿no? Entonces, demostración. Se basa en el teorema de la función implícita. Bueno, primer paso, ¿qué hacemos? Primero, primer paso, pues definimos una función para cada x0 en gamma, en donde tenemos la órbita periódica. Se define la función f de x, f de t, f mayúscula de t, x, como el conjunto. Entonces voy a tomar aquí la solución que pase por cualquier punto sobre la vecindad. Menos x0. Y voy a tomar el producto con el campo vectorial en ese punto x0, ¿no? ¿Correcto? Entonces, primero que tenemos, segunda cuestión que observamos aquí. La pregunta que nos hacemos es, F es de clase C1. Esta depende de dos variables de clase C1 en R cruce. ¿Por qué sería de clase C1 esa función? A ver, ¿por qué sería de clase C1? ¿Por qué sería de clase C1 esa función? Es que como que lo estamos mezclando, ¿no, profe? Bueno, el campo es de clase C1 también. Y bueno, no tiene nada de malo que le estemos restando ahí el punto x0, ¿no? Entonces no afecta en nada digamos, a la continuidad. Claro. Pues aquí la clave está en que la solución phi de px es de clase C1, ¿no? Exactamente. Entonces, con el producto, pues sigue siendo de clase C1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso implica que es de clase C1. Y entonces, ¿cuánto vale? 3, ¿qué otra observación? 3, observación 3. ¿Cuánto vale esta función aquí? Todo va a ser en línea. Profe, además de eso, yo como que, bueno, no sé si sea una generalización, pero la ecuación que tenemos en 1 se parece como a la de un plano, ¿no, profe? Porque es x menos x0 punto n, y esa punto el vector normal, y eso se iguala a 0, pero como que tiene más o menos esa forma, ¿no, profe? No sé si es bueno, como sí, tiene la forma de un, sí, es el producto cartesiano,
Digo el producto punto por cualquier otro punto que está en la vecindad de radio delta, ¿no? Pero no podemos asegurar que en ese punto el vector, este es un vector tangente a la solución periódica, pero este es otro punto. Entonces, como ahí no podemos asegurar que haya ortogonalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la solución no es periódica en cualquier punto, ¿verdad? Ajá. No va a volver a pasar por ahí. Sin embargo, si evaluamos en X0, ¿qué va a pasar? Que phi de t, aquí si le ponemos X0, menos X0, por ser periódica, esta va a ser X0, ¿verdad? Y aquí voy a tener punto de X0. Entonces esto va a ser 0 y aquí sí va a ser 0. Y en cualquier otro punto va a ser distinto de 0, ¿no? Es decir, aquí sí, si pasas por este punto, pues yo voy a tener que f de t de x0, ajá, por la periodicidad, ajá. Bueno, aquí, ¿por qué dice esto? Bueno, si estamos si tenemos aquí que x coincide con x0, pues esto va a ser 0, ¿verdad? Pero en cualquier otro tiempo del periodo t, aquí que voy a tener si tengo cualquier punto distinto de. Ajá, bueno, aquí tendríamos que f de t de x0, ajá. ¿Qué nos daría aquí f de t de x0? Pues sería pi de t más t, ¿verdad? Y esto nos daría 0, ¿estamos? Entonces, ¿sí queda claro esto? Sí, ya más claro, profe. Ajá, si ponemos solamente en x0, pues aquí nos va a 0. Si evaluamos en t de x0, pues también nos va a dar 0, ¿no? Pues ahí está claro, ¿no? Ahora otra cuestión, otra cuestión que hay que observar, 4. Nosotros habíamos puesto que phi de t de x0 es igual a phi de t de x0, ¿verdad? O sea, es la solución que pasa por el punto de x0. Ajá. Es la solución que satisface, se ve por este color, ¿no? Que satisface phi de t de x0 es igual a x0.
es igual a x0. Entonces, no sé si ustedes recuerden que vimos cuando teníamos una solución. ¿Le puede bajar poquito, profesor, por favor? Ajá, recuerden que por dependencia continua con respecto al parámetro, teníamos, ¿se acuerdan que podíamos derivar esta función con respecto al tiempo, ¿no? Porque es de clase C2 con respecto al tiempo, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de esta función con respecto al tiempo? La parcial de f con respecto a t de t con respecto a x0, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto vale esta derivada? Ajá, sería la parcial de la solución con respecto al tiempo. Pues esta es la solución, ¿verdad? De ti con respecto al tiempo. Ajá. Evaluada en t, x0. Punto por la derivada de phi, ¿verdad? Por x punto de t, ¿no? Aquí por la derivada por x punto del t, ¿no? Ajá. Y esto es la parcial de phi con respecto al tiempo de t, x0 por punto f de x0, ¿no? ¿Sale? Y ahora vamos a ver si está claro ahí. Sí, profe. Nos vamos a pasar a la otra parte del pizarrón. Bueno, entonces, seguimos con esta parte, la parcial de phi con respecto a t, de t, x0. Ajá. Punto f de x0. A ver, entonces esta es la solución, o sea, la derivada, es una ecuación diferencial, ajá,
que satisface, pues que esto es igual a f de x0. Esta parte, y la otra es f por x0. Entonces esto sería la norma, ¿sí?, de f de x0 al cuadrado, ¿verdad? Y esto sería distinto de 0, ¿verdad? Porque tenemos un vector tangente en el punto. ¿Sí? Y puesto que x0 no es un punto de equilibrio, ¿no? Ya, Héctor, sí. O sea Sí, que ¿verdad? bueno, analíticamente eso que sea diferente de 0 significa que no es de equilibrio ese. Es una órbita periódica que pasa por x0, Mm, pero no es punto de equilibrio, ¿no? ¿Está claro? mm. Ajá. Entonces, aquí viene la aplicación del teorema de la función implícita, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se sigue, por lo tanto, se sigue del teorema de la función implícita. Ajá. ¿Verdad? Que existe una delta positiva, ¿verdad? O sea, tú puedes, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una función, ajá, en la que un punto, ajá, tenemos una función, fíjense, los requerimientos aquí, que en x0 vale 0, ¿no? ¿Estamos? En x0 vale 0. ¿Y qué otra cosa más? Tenemos que la parcial con respecto al tiempo, o sea, la parcial de f con respecto al tiempo, o sea, en la primera variable de x0, es distinta de 0, ¿no? Entonces tú puedes despejar la primera coordenada, ¿verdad? En términos de las otras. Entonces existe un delta positivo, el teorema de la función implícita, existe un delta positivo y una única función, ajá, tau igual a tau de x, ¿verdad? Definida, definida, definida y continuamente diferenciable Ahí sí le puede bajar poquito, profe, por favor. para toda x en la bola, para toda x Gracias. en la bola de radio de definición. Tal que primero tau de x0, ajá, y f de tau, ¿verdad? De x es igual a 0 para toda x en la vecindad, la bola de radio de f y x. Por lo tanto,
para toda X en B delta de X0, la phi, la solución, después de un cierto tiempo, tau de X, coma X, menos X0, coma aquí, menos X0, punto F de X0, es 0. O en otras palabras, pues tienes aquí la órbita periódica, lo que se prueba entonces es que esto es gamma, esto es phi de T, vamos a poner, de X0, la solución, ¿verdad? Aquí ponemos la sigma, aquí tenemos el X0, punto inicial. Entonces, para toda vecindad, pues existe una, aquí para toda delta, y para toda X en esa vecindad podemos salir y regresar aquí al mismo punto, en el plano que es ortogonal, ¿no? Que es ortogonal a la solución, a la tangente de la solución de la órbita periódica, ¿verdad? Es lo único que nos dice esta cosa, ¿no? Y entonces ese mapeo es continuamente diferenciable, ¿no? Ese es a grandes rasgos el bosquejo de la demostración de ese problema. Es una manera muy ingeniosa de definir una función, ¿no les parece? Definir una función y probar la continuidad. Aplicando el teorema de la función implícita, aplicando la dependencia continua con respecto al parámetro de las soluciones que vimos al principio del trimestre. Ajá. Y que la solución se puede derivar, ¿verdad? Con respecto a T otra vez. Y entonces obtenemos la ecuación de la primera variación, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan de esa parte, ¿verdad? ¿Sale? Entonces tenemos la siguiente definición. Está bien, la interpretación geométrica. ¿Cómo? Ah, no, profe, discúlpeme, estoy hablando conmigo mismo, ya tengo el micrófono abierto. Ah. ¿Podría subir un poquito la cámara, profe? Sí. ¿Hacia dónde los podemos bajarla, verdad? Subirla en el último diagrama que hizo. Ah, aquí en este diagrama. Ajá, lo que explicábamos en este diagrama es que son varias cosas, ¿no? Primero, pues tengo una órbita periódica. En esa órbita periódica, el mapeo Poincaré de Poincaré, pues es la identidad, ¿no? Ahí, en ese punto, lo manda a ese punto. Pero no, o sea, el dominio del mapeo de Poincaré, en realidad es sigma, ¿verdad? Interceptado con la vecindad de radio delta de 0. Este es el dominio del mapeo de Poincaré, ¿no? P está definido de la intersección de sigma con el radio delta de X0. Y vamos otra vez al mismo, vamos a llamarle a esto W de asterisco, que es la intersección. Y está definido en W asterisco, ¿verdad? Entonces, es de una dimensión menor que el campo vectorial, porque esto tiene dimensión
el W asterisco tiene la inversión n menos 1. O sea que si tú trabajas un sistema en el plano, el mapeo de Poincaré tiene que ser de R en R. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver un ejemplo. Luego, entonces, ¿qué estamos probando? Que este mapeo es continuo con respecto a... es un mapeo de clases de 1, pues. Y continuamente diferenciable. Ya, profesor, gracias. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver. El mapeo de Poincaré está definido a un nivel muy local, ¿no? Local alrededor de la órbita periódica. Entonces tenemos la siguiente definición. Entonces tenemos la siguiente definición. Vamos a poner sean la gamma, la sigma, la delta y tau de x. Ajá. Definidas como en el teorema 1, definidas como en el teorema 1. Entonces, ajá, para cada x0, para cada x, en la bola de radio delta centrada en x0, la función ¿qué función? La función p de x igual a phi de tau x coma x se llama mapeo de Poincaré. Mapeo de Poincaré. Para gamma en x0. Para gamma en x0. Entonces, pues el asunto es que aquí tienes tu órbita periódica, gamma. Tienes aquí el punto de... ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? Ajá, sí. Aquí tienes sigma, la... Ajá. Tienes la vecindad de radio delta. Y entonces para cada x aquí tienes una solución que viene aquí. Y vuelve a pegar ahí, ¿no? Esto es p de x. P de x. ¿En qué tiempo lo das? Pues la solución para llegar a ese punto lo hace en un tau de x, ¿no? Donde x está en dónde? En la intersección, ¿no? O sea, P pues va de la intersección de radio delta de x0, intersección con sigma,
en sigma, ¿verdad? Pues tomas una X en esa intersección, le aplicas el operador y vas a estar en un punto sobre la trayectoria y de tau de X, X. Medio difícil de entenderlo así, si no tiene una explicación, ¿verdad? No se le va a agarrar bien qué onda con esta función, ¿no? Ujú. Ajá, entonces, a ver, vamos a ver algunas observaciones. ¿Ya me puedo mover hacia adelante o no? Por mí ya, profe. Sí, Alonso. Hugo. Sí, está bien, profe. ¿Cómo ves esto, Hugo? ¿Está entendido? Hugo Díaz, ¿estás por ahí? Ok. Profe, solamente que a ver si podía hacer como como el dibujo un poquito más en zoom en el siguiente pizarrón, porque como estoy desde Voy a hacer el dibujo voy a repetir el dibujo en el siguiente pizarrón, ¿vale? Ah, gracias, profe. ¿Vale? Tamaño del pizarrón, ¿por eso? Sí, profe, gracias. Vamos a ver, no hay ninguna objeción, porque eso ayuda a entender mucho. Entonces, yo tengo una órbita periódica. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación diferencial x punto igual a autónoma y aquí pues podemos tener muchas condiciones iniciales, ¿no? En particular pues tenemos una que comienza en x0 en donde se da la órbita periódica. Entonces tenemos aquí Rn, aquí el pizarrón, este cuadro es Rn, ¿no? Entonces tenemos una solución periódica que viene aquí. Y esto le llamamos gamma. Y por comodidad del dibujo aquí ponemos x0. En x0 tenemos un vector tangente. ¿Cuál vector tangente? Pues este, ¿no? Es distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Porque x0 no es un punto de equilibrio, ¿vale? X0 no es un punto de equilibrio. Entonces, en ese punto, x0 dibujamos un sigma, ¿no? Aquí dibujamos un sigma, un plano tangente. Sigma. Esto es sigma, ¿no? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver, Alonso? Sí, profe, ya se ve bien. Ya tenemos ahí el sigma. Ajá. Ya tenemos. Ahora en ese sigma vamos a dibujar un radio. Es como el tiro al blanco, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a dibujar una velocidad de radio delta. ¿Sí? Ahí está.
¿Vale? Aquí, si yo, puesto que la solución es una solución periódica, la que pasa por X0, es igual, vuelves a quedar ahí mismo, ¿no? O sea, la que se mueve sobre esta órbita es una solución periódica. Ajá. Entonces, después de un tiempo P0, ajá, el punto que le vas a asociar, ¿cuál va a ser? Pues va a ser al mapeo de Poincaré. Pues le vas a asociar el punto X al X0. Después de una vuelta, pues vas a tener P aquí y X0, y como es periódica, pues vas a estar en ese mismo punto X0. ¿Vale? Pero, en donde te pares aquí, en cualquier punto en donde te pares, vas a dar la vuelta, ¿verdad? Y esta vuelta vas a durar un tiempo T que depende de ese punto, ¿no? Y finalmente vas a caer aquí. Pues aquí tienes una X y aquí la vas a llamar P de X. Ajá. Pero para llegar a ese punto P de X, tuviste que haber recorrido un tau que depende de X. Pues la solución que pasa por ese punto. Profe, ¿le puede hacer un poquito más hacia la derecha, por favor? Hacia la derecha. Sí. Ahí, ¿verdad? Ahí está bien, profe. Sí, gracias. O sea, lo que explicamos aquí es que para cualquier punto X en esta vecindad vas a hacer un recorrido, ¿no? ¿Sabes? Y vas a llegar, ¿sí? Cerca de X0, ¿no? ¿Verdad? Después de un tiempo vas y regresas, ¿no? Imagínense que ustedes estuviéramos en la clase de métodos cualitativos ahí en el salón, en la UAM, ¿verdad? Sí. Es absurdo el ejemplo, todavía es cerca del salón yo me doy mi vuelta y al día siguiente regreso. No importa el tiempo que tardé, pero voy a regresar aquí mismo, ¿no? Cerca de, ¿no? En ese sentido está el tau de X. Y lo que nosotros hicimos el bosquejo de la demostración es que este mapeo es continuo, ¿no? Es de clase C1 y continuamente diferenciable. Ajá. Hasta ahí está claro la idea. Entonces, el mapeo de Poincaré, ajá, lo que escribimos aquí abajo es una función definida en la bola centrada en X0, interceptado por sigma, ¿no? ¿No? Porque además de estar en la bola, necesitamos que los puntos de partida estén en sigma y que regresen a dónde, a sigma después de un cierto tiempo, ¿no? O sea, una de las condiciones pues es que el mapeo de Poincaré en el punto donde tengo la solución periódica, pues esto va a ser pi de t de x0, pues esto va a ser x0, ¿no? Pero para cualquier otro punto voy a tener p de x igual a phi de tau de x, toma x, así, ¿no? Así lo voy a tener. ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? Ajá. Ese sí, el mapeo. Sí.
A eso vamos a llegar, ¿no? A esto le llamamos, es una vecindad única. Es abierta, es una vecindad abierta. ¿Qué dicen de este dibujo? Ustedes me dicen si ya me muevo hacia el otro lado. Hugo, Alonso, Adán. Por mí ya, profe. Sí. Sí, profe, ya. Bueno, entonces ahora tenemos unas observaciones. Profe, yo tengo una pequeña duda nada más para Sí. ver si entendí. Entonces, digamos, la sigma siempre va a ser como ortogonal, no, transversal, ¿no? Transversal al Sí. flujo. Eso es lo más general, que sea Ok, transversal a la órbita. En a la algún órbita. punto de la órbita. Ajá. Que sea transversal a la órbita. Ajá. Ok. Ujú. Y puede ser una superficie suave, no necesariamente un plano, ¿verdad? Pero finalmente, si tienes una superficie suave, pues tomas en ese punto el vector tangente, ¿no? O si es una variedad, tomas allí el espacio vectorial, ¿no? En ese punto, Ajá. ¿verdad? Pero sí es importante la transversalidad. Ajá. Es importante la transversalidad. Entonces vamos a hacer algunas observaciones. ¿Sí? Ya las puedo escribir. Si se ven o no. Entonces, se verán. Observaciones. Profe, Sí. bueno, otra pequeña duda, ¿no? Sí. En el mapeo Sí. dice que nuestro, nuestro dominio es la bola con centro en X0 de radio delta De radio delta, sí. y que va a caer a sigma. Sí. Entonces, digamos, si tomamos un punto dentro de la circunferencia que define el delta, Ajá. y podemos regresar a cualquier parte de sigma, fuera de ella también, ¿Fuera de quién? de la bola. ¿De la bola? Ah, esta bola. No, porque por la continuidad con respecto a las condiciones iniciales. Ujú. O sea, la delta existe una delta que cumple todas estas condiciones.
¿verdad? Existe una delta. Ajá. Pues la tomas Ya, suficientemente pequeña para que eso no suceda. Tal vez si la delta es muy grande, puede ser que sí. Para eso se te escapan, pero tomas una. ¿Para qué? Para que eso no suceda, ¿no? Suficientemente pequeño. ajá, sí, 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 sí. Ajá. Entonces, ¿para qué inventó esto Poincaré? Pues para detectar las órbitas periódicas, ¿no? Porque los puntos donde tengas que el mapeo tiene puntos fijos, pues ahí vas a tener las órbitas periódicas. Ajá. Sí, sí, profe. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. O sea, estamos obligando a que la delta vecindad cumpla esas condiciones. Para que no se me salga, así como dices, ¿no? Que de pronto estás, entonces se me saldría, ¿no? Bueno, primera observación 1. Observación 1, se sigue que 1. Recuerden que U es la vecindad de delta de X0 intersectado por sigma, ¿verdad? Se sigue del teorema 1. Que, o sea, que se prueba que P es el mapeo de Poincaré de clase segundo, ¿no? Ajá. O sea, es de clases es continuo, ¿no? El mapeo de Poincaré. Entonces, la otra cuestión es que si la función, ¿verdad? Si F es analítica, si F es analítica en E, ajá. Es decir, que se pueda hacer, ¿cuáles son las funciones analíticas en E? Pues son los polinomios, ¿no? Por empezar. Aquellos que tienen polinomios o funciones trigonométricas, seno y coseno en sus entradas exponenciales, ¿no? Entonces, si F es analítica, usando el teorema de la función implícita, la función implícita se prueba que también P es de clase C1, ¿no? En 1, ¿verdad? También se puede probar lo mismo, ¿no? 3, que los puntos fijos, ¿sí? Los puntos fijos del mapeo de Poincaré es decir, aquellos puntos en sigma tal que P de X es igual a P de X es igual a X, ¿sí? Corresponden a órbitas periódicas, ¿sí? ¿Ah? Órbitas periódicas. Gamma de X es igual a las phi de Tx, ¿no? Las que T es tener, ¿no? Y obviamente phi de T más T de X
es igual a phi de P, X. Esos son los puntos fijos. Ujú. Entonces tampoco 3, 4, aquí se alcanza a ver, se puede suponer que X0 es igual a 0, ¿no? Para comodidad, ¿no? Y entonces, en este caso, o sea que podemos colocar el punto X0 en el origen. Ujú. Y en ese caso, pues tenemos que la sigma es isomorfo a Rn-1, ¿no? Ujú. O sea, sería un espacio vectorial, ahí sí sería un espacio vectorial. Si ponemos el origen, en el X0 está en el 0, entonces ahí sí sería un subespacio vectorial, porque acuérdense que un subespacio debe contener siempre el origen. Y entonces la derivada del mapeo de Poincaré en el 0 es una matriz de n-1 por n-1 con coeficientes reales. ¿Puede mover la cámara un poquito hacia la derecha, profe? Sí. A ver, esto lo voy a volver a escribir acá en el otro lado para que quede más visible. Así. Profe, A la derecha, así está bien. Ujú. mm, Este 4 lo voy a repetir en el otro lado para quitarlo mejor. Y utilizar la figura que tenemos allá, ¿no? profe, Sí, entonces, digamos, el mapeo de Poincaré ahí en la observación número 3, sí. lo que hace, digamos, es como transformar las órbitas periódicas o convertirlas en puntos fijos de la sigma, ¿no, profe? No, lo que hace el mapeo de Poincaré es como detectar en un sistema, ¿verdad? Las órbitas periódicas. Cuando Mm, le haces la tomografía al flujo, ¿no? Haces como un corte, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. ujú, Vamos, en un cuerpo humano, por ejemplo, tienes una serie de flujos sanguíneos, ¿no? ¿Verdad? ujú. Entonces haces como una tomografía y ves cómo van los flujos sanguíneos. Obviamente, pues en el cuerpo humano tenemos pues, puras como que órbitas periódicas, ¿no? Porque están circulando siempre, ¿no? Es decir, no transforma, sino que detecta a dónde encontramos las órbitas periódicas. Detecta. Ajá. Mañana vamos a Mm, hacer un ejemplo al principio de la clase. Mañana no, el viernes, ¿no? sí, el viernes. Un ejemplo. Pues vamos a explicar el punto 4 aquí, en este mismo dibujo, y una observación quinta, que era lo que decías, que el mapeo de Poincaré es un digeomorfismo. Ajá. Bueno, el comentario 4 dice que se puede suponer que X0 es igual a 0. O sea, colocamos aquí podemos colocar en mi sistema de coordenadas sigma de tal suerte que X0 sea 0, ¿no?
Y entonces la dimensión, entonces aquí, como no es un hiperplano, sigma es un espacio vectorial, ¿no? Es su espacio vectorial porque colocamos el origen en el 0 y aquí esto sería 0, esto sería el punto 0, ¿verdad? No es equilibrio, sino es el punto 0, lo colocamos ahí. El periodo aquí nos quedaría de esta forma. Ajá. Y aquí el mapeo de Poincaré sería así, ¿verdad? Pero la derivada del mapeo de Poincaré, el jacobiano, en el 0, pues sería una matriz de n-1 por n-1 con coeficientes reales. Ese sería el mapeo de Poincaré. ¿Sí? Entonces, en ese caso es como definir un mapeo de un espacio vectorial de dimensión menor a una dimensión menor, ¿verdad? Y por último, en este caso, si nosotros tenemos, aquí sí no sé si se alcanza a ver, si cambiamos t por menos t, ajá, entonces el mapeo de Poincaré tiene inversa, ¿no? P tiene una inversa que sería P a la menos 1, ¿verdad? Es de clase C1. Ajá. Y entonces el P a la menos 1, el mapeo de Poincaré, de X, en un punto X, sería tomar el flujo como hacia atrás, ¿no? Menos tau de X. Así, en X. Y como la inversa es diferenciable, entonces P es un difeomorfismo. P, ajá, es un difeomorfismo. ¿Qué significa que sea difeomorfismo? Que un homeomorfismo deforma los cuerpos geométricos de manera continua, ¿no? Los puede doblar, pero no los puede romper, ¿no? Y un difeomorfismo los deforma continuamente, pero de manera suave, no les deja arrugas, pues. Los deja bien planchaditos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues ¿Puedes mover la cámara hacia la izquierda un poquito? sí. Aquí, ¿verdad? Sí, en la observación 5, si nosotros cambiamos t por menos t, p tiene una inversa, ¿no? Que es también de clase C1. ¿Sí? Entonces, p a la menos 1 de x es igual a phi de menos tau de x. Tau de x. Y así. Y entonces, esta también es continua, ¿no? La inversa es continua. Y por ser continua, entonces tienes una deformación de las figuras suave, ¿no? Ese es un difeomorfismo. Bueno, el viernes comenzaremos viendo un ejemplo de esto. ¿No? Ok. Adán, Sí, profesor. ¿qué te parece esto? Muy interesante. Bueno, vamos a ir despacito para que se entienda, ¿no? Para que tenga sentido lo que se hace, ¿no? Sí, profe, gracias. Espero que puedas también estar en las sesiones de la próxima semana. Yo creo que sí. Ajá. Tenemos que tener una evaluación, entonces voy a colocar así la ejercicio. Ya, pues, puedes seguir, ¿no? Un poco más para terminar bien este curso.
Ok, pues me voy a despedir por hoy. Nos vemos el viernes. Y una Hasta el disculpa, viernes, por hoy, yo profesor. no sé cómo pude poner en el Classroom mal la invitación, no podían entrar, ¿verdad? Efectivamente, profe. No hallaba yo cómo. Yo digo